Mi nombre es Jennifer Tatiana Leal Pérez. Voy a realizar la explicación de los literales que me correspondieron para el video grupal. Bueno, la ubicación de la fuente. En el artículo nos hablaba que estaba ubicada en la India. Por segundo, nos pedían un diagrama de flujo, lo cual le correspondió a mi compañera Tatiana. El video, la explicación que lo hará más adelante. Bueno, nos pide también el tipo y consumo de combustibles de sustancias químicas implicadas en los procesos por los cuales se podrían generar contaminantes atmosféricos. Nos mencionaban que el carbón era el principal combustible, pero también se utilizaban los combustibles de biomasa, tales como leña, estiércol seco, gabazo y cascarita de arroz. Un listado de contaminantes atmosféricos emitidos nos mencionaban el material particulado, el SO, el CO2 y el COM. Los estándares emitidos admisibles aplicables según la resolución 909-2008, en la cual encontré este cuadro. El primero, tabla de emisiones admisibles para equipos de combustión externa existentes, en la cual nos hablan de los combustibles sólidos, líquidos y gaseosos. En la segunda es para combustión externa nueva. También encontramos los sólidos, líquidos y gaseosos y sus emisiones admisibles. También más adelante en la resolución nos hablaba de la utilización de la biomasa. También está para combustión externa existentes y para los nuevos. Por último, estaba esta tablita que es donde nos dan los estándares de emisión admisibles de los contaminantes. También nos pedía los métodos de medición tanto en campo como en un laboratorio. Para el laboratorio nos hablaban del método de la dilución de isométrica, donde se debe hacer de acuerdo al método del BDI 3499 de Alemania, de la Comunidad Económica Europea y la normatividad EPA. 23, la 23A, la 82, 80A y 8290. Bueno, la prueba isonética es un método técnico a través de la cual los especialistas toman muestras que permiten medir el nivel de contaminación de los gases que salen por la chimenea del horno, además de cumplir con los parámetros establecidos en la resolución 909-2008. Bueno, para el monitoreo de campo, los incineradores con capacidad hasta de 100 kilogramos por hora deberán implementar monitoreo discontinuo para partículas suspendidos totales, metales pesados, hidrocarburos totales, dados como metano, HF, HCl y dioxinas y furanos, y monitoreo continuo para SO2, N2 y CO. Los incineradores con capacidad superiores a 100 kilogramos por hora deberán implementar monitoreo continuo para partículas suspendidas totales, SO2, NO2 y CO. Y monitoreo discontinuo para metales pesados, hidrocarburos totales, HF, HCl, dioxinas y furanos. Muy buenas tardes, mi nombre es Violeta Tatiana Camargo Ariza, soy estudiante de Tecnología en Saneamiento Ambiental y voy a exponer algunos temas sobre la emisión de contaminantes atmosféricos de los hornos de ladrillos. En este esquema he colocado algunos puntos relevantes de este tema. En las tecnologías de fabricación de ladrillos podemos encontrar que según la cocción del horno existen dos categorías de ladrillos, los hornos intermitentes y los hornos continuos. En los hornos intermitentes encontramos que los ladrillos se cuecen en lotes, mientras que en los hornos continuos los ladrillos se calientan, cocen y enfrían simultáneamente en diferentes partes del horno. En los impulsores regulatorios, dada la problemática ambiental, la India ha emitido notificaciones de normas de emisión para hornos de ladrillos, y entre esta notificación se incluye la norma máxima permitida para material particulado, concentración en gases de combustión, altura mínima de la chimenea y propuesta de prohibición del uso de la chimenea móvil BTK.
También encontramos algunos tipos de hornos de ladrillos que existen en la India, como lo es la chimenea fija, los hornos de tiro, las abrazaderas, eje vertical, los hornos de eje vertical. En otras encontramos las técnicas de medición de algunos procesos, como lo es la temperatura de gas de combustión, la velocidad de pila, el oxígeno, el dióxido de carbono y el carbón monóxido. Entre estas técnicas de medición podemos encontrar los principios de medición, la ubicación de algunas de estas muestras. También en el factor de emisión dice que las emisiones contaminantes varían según el tipo de horno, el combustible utilizado y las condiciones del funcionamiento del horno. Muchas gracias. Cordial saludo, compañeras y tutor. Mi nombre es Daisy Vanessa Bendaño García. Estoy cursando tercer semestre en el Tecnólogo de Saneamiento Ambiental. A continuación les voy a mostrar mi parte colaborativa del trabajo de contaminantes atmosféricos. Bueno, entonces en este punto se nos pedía esto, dice, analizar si la industria cumple o no con la resolución 909 de 2008 o la que derrogue la legislación y analizar cómo podría disminuir las emisiones justificando su planteamiento. Para ello, tomar los datos de la tabla E1, que sería esta, el apéndice E del artículo y analizar la respectiva comparación con los estándares vigentes en Colombia. Bueno, para el material particulado encontramos que el límite admisible en la resolución 909 de 2008 es de 250 miligramos sobre metro cúbico. Bueno, acá nos dice que el horno 1 tiene una emisión de 776 miligramos sobre metro cúbico. El horno 2 tiene 143 miligramos sobre metro cúbico, el horno 3 tiene 370 miligramos sobre el metro cúbico y el horno 4 tiene 1254 miligramos sobre metro cúbico, el horno 5 316 miligramos sobre metro cúbico. Bueno, en el análisis, según la resolución colombiana, estos valores sobrepasan en gran manera los límites admisibles. El único que estaría dentro del promedio sería el horno número 2, ya que tiene 143 miligramos sobre metro cúbico. Bueno, para cómo disminuirlo, pues sería buenas prácticas en la carga, en la operación, en el control automatizado y mantenimiento de los hornos. Sería una instalación de un sistema analizador de oxígeno de gases en chimenea. Para el segundo valor tenemos lo del azufre, que se nos dice que en la resolución 909 se nos habla de 550 miligramos sobre metro cúbico. Vemos que el horno 1 tiene un valor de 610 miligramos sobre metro cúbico, el horno 2 de 29 miligramos, el horno 3 de 326 y el horno 4 de 58 y el horno 5 de 284 miligramos sobre metro cúbico. Entonces, pues podemos observar que casi todos los hornos cumplen el estándar de la resolución. El único que vemos que no cumple es el horno 1 con un valor de 610 miligramos sobre metro cúbico. Un cambio de azufre en el combustible pues podría disminuir la emisión de azufre hacia la atmósfera. Sería como lo que plantearía para disminuir la emisión. Luego vemos el monóxido de carbono. Según la resolución, pues lo admisible es en 50 miligramos sobre metro cúbico. Vemos que el horno 1 tiene 1978 ppm, que pasándolos a gramos, los pasé en este ejercicio a miligramos mediante un convertidor y me dio estos valores. Como podemos observar, ninguno me da cerca a 50 miligramos, todos me dan un valor mucho más arriba. Entonces, pues ahí pude observar que el valor de los hornos sobrepasa los límites admisibles por la resolución colombiana, lo que es la base de la contaminación producida por esta fábrica de ladrillos.
Pues para lo que plantearía para disminuir sería emplear energías renovables como la fotovoltaica o la eólica. Bueno, compañeros, este ha sido la parte que me correspondió del análisis de la tabla. Muchas gracias.